Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde estamos compartiendo este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 26, ya que habíamos visto la primera parte hace un par de semanas. Hoy continuamos con lo que se llama la institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Es importante entrar en este punto fundamental, inflexivo de la Eucaristía, reconociendo la necesidad de abrir nuestros corazones al misterio y decirle a Dios que su Espíritu Santo sea la luz y que nosotros seamos receptivos a esa luz para comprender en lo comprensible el alcance de estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús está en el punto más alto de la celebración pascual. Y aquí él, entre ritos muy precisos, muy ordenados, solemnes del ritual judío, él introduce la nueva forma de culto que posteriormente seguiremos, puesto que en el ritual judío habían varios cálices. Jesús va a hacer énfasis en un solo cáliz, en una sola copa de vino. Aparentemente él hizo la Pascua y luego, en medio de esa Pascua allí, define hacer un brindis solemne, que es el que quedó como herencia nuestra, puesto que él lo llama alianza. Y por eso entonces nosotros tenemos también un solo cáliz a la hora de la celebración. Y él va a decir: tomen, coman, este es mi cuerpo. Entender que en Jesús y en tiempo de Jesús no había esa categoría de cuerpo más alma. Eso no existía en el lenguaje de Jesús. Este lenguaje es propiamente griego. Es Platón y todos los demás que hablan de cuerpo y alma. Para el hebreo, el ser humano es integral, es un espíritu encarnado, pero en una integralidad de experiencias. Entonces, por eso hoy, con los estudios bíblicos, se nos hace un poco de problema el tema de hablar de alma. ¿Por qué? Porque no corresponde a la enseñanza de Jesús. Jesús nunca enseñó de alma, ni de orar por almas, no de eso. No. Jesús enseñó que somos una integralidad. Entonces, cuando dice esto es mi cuerpo, hay que entender algo mucho más desde el lenguaje hebreo y mucho más desde el arameo, que tiene que haber dicho algo así como: esto soy yo. Cuando decimos esto es mi cuerpo, cuando en la misa se hace ese rito, deberíamos comprender que Jesús está diciéndonos: esto soy yo. Entendiendo el cuerpo no como lo entendemos nosotros, sino como un instrumento neutro que está al servicio de la mente. Si la mente elige vivir en el espíritu, el cuerpo se vuelve un instrumento de servicio.
Si elegimos vivir en la carne, el cuerpo se vuelve un instrumento de ataque, de defensa, de enfermedad, etc. y de muerte. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, para Jesús es en cuanto relación. Soy yo en cuanto relación con los demás. En otras palabras, cuando se come el cuerpo de Cristo, no está comiendo las costillitas de Jesús o de pronto las tripitas de Jesús, no, sino que está hablándose de su persona en cuanto relación. Asumir su persona en cuanto relación. Por eso es sacramento. El sacramento eucarístico, uno ve unos signos que son sensibles, visibles, y detrás de ellos está el misterio. Detrás del pan y del vino está el cuerpo y la sangre. Pero cuerpo y sangre sacramentales, es decir, de Cristo resucitado. De Cristo resucitado. Bien, iba a decir porque, fíjense, tomó luego una copa y dadas las gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aquí el cáliz, la copa del vino que tomó, hay que entenderlo en ese sentido de alianza. Yo creo que muchas veces la mayoría de los católicos, cuando vamos a la Eucaristía, no vamos con esa conciencia de ir a la alianza, y a la alianza definitiva y eterna. Ya no habrá más alianza que esa. Y cuando dicen tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre. Entonces, hay que entender que cuando tomamos el cáliz, no tomamos la sangre física de Jesús. Es importante también, sino que en el mundo de Jesús la sangre significa la vida, porque los hebreos creían que en la sangre estaba la Rujá de Dios y que allí era donde se manifestaba la vida. Entonces, cuando Jesús dice tomen y beban, está diciendo: esta es mi vida, tómenla. Por eso beber el cáliz es beber la vida de Jesús. Beber la vida. Dice que se derramará para el perdón de los pecados. Entonces, recuerden que en el mundo hebreo los pecados se perdonaban con la matanza de animales, y la sangre se derramaba en el altar. El sumo sacerdote entraba una vez al año a la Santa Santorum, echaba sangre allá en el altar con incienso y todo lo demás, pero también habían sacrificios durante el año, y esa sangre era por el perdón de los pecados. Lo que Jesús está mostrando es que esa sangre, como era de animales, no funcionó. No funcionó, que es lo que la carta a los hebreos va a explicar. Dice, esos sacrificios fueron innecesarios, no funcionaron, se dieron por gusto. Porque el único sacrificio es el de Jesús. Y que no es un sacrificio desde el punto de vista antiguo, que un Dios sediento de sangre para aplacarse y aplacar la ira, no, sino que es un amor que se entrega, y como entrega lo miran como sacrificio. Es amor entregado, y ese amor entregado
en la sangre, en la vida, se derrama sobre la humanidad para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid, o sea, del vino, hasta el día aquel en el que lo beba con ustedes en el nuevo reino de mi Padre. Está hablando de la experiencia de la comunidad como vida del reino. En los primeros momentos, los seguidores de Yoshua, los bautizados, los que se consideraban parte de la comunidad mesiánica, sabían que eran también signo del reino. Como se vivía en esas comunidades, así es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios o reinado de Dios es amor, alegría, paz, justicia. Y esos 4 elementos, más muchos otros más, eran los que se vivían dentro de las pequeñas comunidades. Por tanto, si en una comunidad se vive el amor, la alegría, la paz, la justicia, la bondad, el dominio propio, el reino de Dios está viviendo ya. Entonces, por eso Jesús dice, no lo volveré a beber hasta que lo haga con ustedes en el nuevo reino. No está hablando que es cuando se acabe el mundo. No, es que cada comunidad debe convertirse en rostro del reino de Dios. En cada comunidad cristiana debe verse el rostro de Jesús, que se da amorosamente todo en cuanto relación, su cuerpo, y todo en cuanto vida, su sangre. Por eso las comunidades cristianas, dicen, lo compartían todo, nadie pasaba necesidad, porque se daban todo. En las comunidades cristianas no estaba para jugar vivo. Bueno, hay que dar todo, pero yo voy a dar menos para que me toque de los... No, todos daban todo. Y así les tocaba a todos, dice, la misma cantidad. Y nadie pasaba necesidad. Entonces, es una visión muy interesante, muy bella de lo que son las comunidades cristianas. Esto que se está diciendo, relatando aquí, cuando se escribe, ya se estaba haciendo. Este evangelio se escribe del 85 en adelante y ya las comunidades tenían también tercera generación. Ya estaban viviendo la Eucaristía y la narran tal como la están viviendo ya. Luego viene la predicación o la predicción sobre las negaciones de Pedro. Dice, y cantados los himnos, en la Eucaristía habían himnos, saliendo hacia el monte de los olivos, entonces les dice Jesús, todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¿Por qué Jesús dice que se van a escandalizar? Recordemos que ya habíamos dicho que en la mentalidad de los hebreos y evidentemente de los discípulos, el Mesías tenía que ser alguien que trajera el espíritu de David, del rey David, guerrero, luchador, y que haría que el imperio dominante fuera expulsado. Pero no solo eso, sino que Israel estuviera sobre el imperio y sobre el mundo, y reuniría a las 12 tribus de Israel. Entonces, claro, si Jesús murió, porque esto lo escribe cuando ya Jesús había muerto, el autor dice, los discípulos que sigan creyendo de la manera antigua, como lo creen los hebreos, se van a escandalizar. Todos se van a escandalizar, porque no van a esperar a un Mesías que se deja matar, a un Mesías que no pone resistencia, a un Mesías que dona la vida. Por eso se van a escandalizar. Y dice, más, después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo,
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le contesta Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. En Mateo no solamente Pedro jura no negarle, sino también todos los demás discípulos. Y es interesante aquí los detalles, porque dice cuando ya salen al Monte de los Olivos, y dice que pues todos se van a escandalizar. Pedro, como figura de la iglesia, pero también como el hombre intempestivo, siempre adelantado, dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Está diciendo: yo te amo más que los demás. Yo creo más en ti que los demás. Es lo que está diciendo. Los demás podrán negarte, pero yo no. No lo haré nunca. Entonces, miren lo que le dice Jesús: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante. Nosotros hemos creído toda la vida que se refiere a un gallo de los que se cantan aquí. No. No, es que primero que todo en Jerusalén, la ciudad santa, no habían gallos, porque como ellos escarbaban y ensuciaban, lo veían como impuros. No habían gallos. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los guardias romanos hacían turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas al día, las 24 horas. Y entonces, para el cambio de turno, había una especie de trompeta que tocaban el Gallicanum. Y de ese Gallicanum viene el nombre de gallo. El gallo. Pero no era un gallo de esto, era un aparato de sonar que tocaba cada 8 horas para indicar el cambio de guardias. Lo que está diciendo es que antes que haga el cambio de guardias, ya me habrás negado 3 veces. Entonces, claro, ninguno creía esto. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y le dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar allá. Es interesante, los que hemos participado alguna vez en el Monte de los Olivos, hay unos olivos que cuentan y datan que hay unos que son de la edad de Jesús, aunque otros digan que no puede ser, que tienen 1000 años, 1200 años, pero la gente dice no, eso tienen 2000 y pico de años, algunos. Sea como sea, es un lugar conservado, muy interesante, muy bonito, de una mística muy interesante. Y dice: Jesús se va a orar allá. Entonces, dice el texto, tomando consigo a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces, ¿Jesús podía sentir tristeza y angustia? Sí, porque era realmente hombre, como tú y como yo, idéntico, menos en el error. O sea, cuando hablamos menos del pecado, es que Jesús, no sé, ya lo he dicho otras veces, se sesgaba del amor. Nosotros nos sesgamos del amor muchas veces. Él no se sesgaba del amor. Su vida estaba consciente de ser amor y para el amor. Pero en todo lo demás, idéntico a nosotros. Por eso en la carta a los Hebreos tenemos un sumo sacerdote que, como es como nosotros, puede compadecerse, porque nos conoce plenamente. ¿Sí? Entonces dice el texto: sentía tristeza y angustia. Es la parte humana, que uno puede estar muy en el espíritu, pero un momento sentir tristeza y angustia, pero no se queda ahí todo. Dice entonces que
les dice, mi alma, que eso Jesús no lo puede haber dicho nunca, mi alma no, porque esa palabra no es hebrea, ¿no? Mi alma, que hay que entenderlo ahora como mi vida. Cuando nosotros escuchemos hablar de alma en un libro, hay que entender la vida. Mi vida, el alma, mi vida, toda, ¿no? Dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Lo que está diciendo Jesús es, yo, mi ser, me siento triste. Cuando la palabra en griego que traducen como alma es psique, de viene psicología, de psique. O sea que más que alma hay que traducirla como mi mente, lo mental. En mi mente hay una tristeza. ¿Por qué? ¿Porque el espíritu se pone triste? ¿Puede ponerse el espíritu triste? No. El espíritu está unido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre es alegría, amor, paz, justicia. Por eso dice, el espíritu está siempre dispuesto. Pero la débil es la carne, la psique. Cuando habla de la carne también es psique. Lo humano, la psicología, es lo débil. La mente. Cuando elijo, puedo elegir hacia la fortaleza o hacia la debilidad. Yo elijo la fortaleza cuando elijo el espíritu. Y cuando elijo la carne, elijo la debilidad. La carencia, la necesidad, el miedo, el odio, la decrepitud, todo. Es la mente. Dice que oraran con él. Pidió que lo acompañara. Eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús les pide que lo acompañen. Que lo acompañen a orar, a velar. Es el signo de la unidad también. Y fíjense, y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Caer rostro en tierra era lo más común de un hebreo. La oración de los 5 puntos, las rodillas, los codos y la frente. Entonces cae así y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces hay que entender esa palabra con la anterior, la copa de la Eucaristía. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Es decir, el dar la vida, porque la copa es la copa de la sangre, la sangre es la vida. Jesús también tuvo la tentación de no querer dar la vida, como todos nosotros. Tuvo la tentación, oiga lo que digo, de que no me pase a mí esto. ¿Por qué meterme a catequista? ¿Para qué servir? ¿Para qué? No, Señor, que pase de mí este cáliz. Yo no quiero eso. Es lo mismo. ¿Para qué una pastoral? ¿Para qué? No. Yo no quiero enredarme. Es lo mismo. Es la tentación de no dar la vida por amor. Pero fíjense. Pero, dice él, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Está la tentación, pero está el abandono en su Padre. Por eso no cayó. Nosotros sí caemos porque nosotros no decimos la otra parte. Pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El abandono a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, cuando alguien dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo los he yo amado? ¿Cómo yo los he amado? Dando la vida
educando, formando, acompañando, compartiendo, curando, liberando, así, dando la vida. Hágase según tu voluntad, como tú quieres. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. Ese es el problema de la comunidad discipular, que en vez de hacerle caso a Jesús y acompañarle en la oración, en el velar, nos dormimos. Dormirse, que puede tomarse en varias formas, ¿no? Dormirse como dormir cuando le da sueño a uno, pero también dormir en el sentido oriental. Recuerden que esto sucede en Oriente. Jesús es un oriental, eso no es occidental. Entonces, ¿qué pasa? Que en Oriente dormirse es perder la conciencia, es no estar aquí y ahora velando, consciente. Entonces yo estoy en el pasado recordando lo que me hicieron. Estás durmiendo, estás dormido. Estoy pensando en algo del futuro. Estás dormido. Solo cuando estoy aquí estoy presente, despierto. Y fíjense, le dice, velen y oren, porque les va a decir, con que no han podido velar una hora conmigo. Y es interesante que diga una hora, porque una hora es el tiempo de hacer una lección divina bien hecha. Por ejemplo, una hora es el tiempo de hacer un rosario. Una hora. El rosario no se hace en 10 minutos, 15 minutos. Una hora de hacer conversación en el Espíritu. Una hora más o menos la Eucaristía. ¿Ve? ¿No han podido velar una hora conmigo? A veces estamos en la Eucaristía, estamos aquí, y mira los zapatos de ese hombre que trajo, pelado. Mira el otro con los dedos afuera, no sé qué. Y estamos mirando lo demás y estamos perdidos, dormidos. No estamos conscientes, viviendo, contemplando. El que está aquí ahora se vuelve un contemplativo de la vida. Contempla la vida. Eso significa que vive en armonía. ¿Qué más? Dice, no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para no caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Hay que volver atrás. ¿Cuál fue la tentación? Si es posible, evitar el cáliz. La gran tentación es, y evitar el cáliz es no hacer la voluntad del Padre. Esa es la gran tentación de siempre. No hacer la voluntad de Dios. Esa es la gran tentación siempre. Entonces, velen y oren para no caer en la tentación. Es decir, para que velando y orando estén conscientes de hacer lo que el Padre quiere, su voluntad. Es más, dice, porque el Espíritu está siempre pronto. Lo que está diciendo en el lenguaje hebreo es, el Espíritu siempre es alegre, dispuesto, amoroso, tierno, pacífico. El Espíritu siempre es así, porque esa es su característica. El Espíritu es, pero la carne es débil. No está hablando de la carne nada más biológica, está hablando de la carne en cuanto sistema. El ego, todo el mundo del ego, la mente es débil. Entonces, hay que velar y orar, porque si elijo el Espíritu, viviré los signos del Espíritu: alegría, paz, bondad, ternura, compasión, etcétera, amor. Pero si no velo y oro, elijo
el mundo de la carne. Peleas, envidia, odio, resentimiento, juicio, condena, todo eso que nosotros vemos. Entonces, el texto bíblico no es un texto teórico para tenerlo en la cabeza, para tener unas leyes mentales, no. El texto bíblico es para vivirse. Esto que Jesús dice, velen y oren, es algo vivo, que ahora mismo yo necesito hacer. Dice, alejándose de nuevo, por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la segunda oración, Jesús se reafirma. ¿Se dan cuenta? En la primera es: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Y luego dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero en la segunda dice: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Hay un nivel de entrega mucho mayor. ¿Se dan cuenta? Ya no es como tú quieres nada más, sino hágase tu voluntad en mí. Y lo que está enseñando esto es lo que es realmente la vida eucarística. La Eucaristía no es que yo si comulgo o no. Fíjense. No, que yo ya estoy, me confieso, ya estoy en gracia para comulgar y entonces ya puedo comulgar. Es que no basta con que yo pueda comulgar. Es necesario tener una conciencia eucarística en la cual yo sea capaz, como Jesús, decir: si no puede pasar este cáliz, porque me han pedido servir en la catequesis de niño, hágase tu voluntad. Yo quisiera estar el sábado tranquilo en la tarde o el domingo en la mañana, pero hágase tu voluntad. Eso, esa es la vida eucarística. Por eso decía San Alberto Hurtado, el santo chileno: para mí la Eucaristía es mi vida. Es que él entendía bien esto. La Eucaristía es mi vida, lo es todo. Es Dios Padre entregado en Jesús por el Espíritu Santo. Es mi vida. Pero mi vida es una Eucaristía continuada. Si es amor entregado lo que estoy celebrando, entonces mi vida se vuelve también amor entregado para los demás. ¿Ven? Entonces, luego de esto viene algo importante. Dice: volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Si él ya le había dicho antes que velaran y oraran, ¿por qué otra vez se durmieron? Porque sus ojos estaban cargados. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué significa los ojos cargados? Los ojos cansados. Porque cuando yo no veo la vida desde el Espíritu, mis ojos se cansan. Mi vida se cansa, estoy cansada ya. Estoy cansado ya de esta pastoral. La vida se cansa cuando yo no velo y oro como Jesús. Y dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Les dice Jesús: miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Este textito es importante. La hora se viene viendo desde el Antiguo Testamento. Elías, Ezequiel, Daniel hablan de la hora. Isaías, la hora de Yahvé, el día grande y terrible. Pero esa hora, Jesús dice, es esta. No es el fin del mundo. Esta es la hora. ¿Por qué es la hora? Dice
levántense, vámonos, miren que el que me va a entregar ya está cerca. Todavía estaba hablando, versículo 47, dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo de numerosos con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esto es un poco muy raro. Esto es muy raro. ¿Por qué? En tiempo de Jesús, y los que quieran lo pueden leer, está en internet también, investigar la vida civil y social en tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús no se podían reunir más de 5 personas. No podían reunirse. Los que vivimos aquel tiempo de los 87, 88, lo recordamos también. No se podía hacer tumulto, de dónde venía la policía por la sedición. Pues aquella época era así. Entonces, primero los discípulos están reunidos, varios, pero Jesús, hay 4 con Jesús y los otros están aparte. No está todo el grupo junto. Pero cuando vienen, el relator dice que venían un poco de hombres de parte de los sumos sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. No menciona que venían policías romanos, cuando en realidad lo que venían eran policías romanos. ¿Por qué? Porque regularmente los evangelios quieren cargar la culpa de la muerte de Jesús sobre los judíos. Ustedes ven que aunque los romanos ejercieron la pena, siempre los culpables son los judíos. Pero los que realmente mataron a Jesús no fueron los judíos, fueron los romanos. Fueron los romanos los que lo clavaron, fueron los romanos los que lo pusieron en la cruz, fueron los romanos, no los judíos. Pero aún así, hoy por hoy, aunque tú buscas, bueno, es que tal persona fue autor intelectual, pero no lo hizo. Él dio la idea, pero por tal idea no lo matan, no lo van a crucificar. ¿Ven? Entonces, aunque los judíos tenían la responsabilidad, podríamos decir así, intelectual, los que lo matan son los romanos, que eran los que podían hacerlo, porque tenían la autoridad para hacerlo. ¿Qué sucede? Dice, el que le iba a entregar le había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve Rabí, Jaire, Rabí. Habría que ver, porque ese saludo no es hebreo. Salve es un saludo griego. Jaire es griego. El saludo era Shalom, Rabí. Pero bueno, ahí ponen salve, Rabí. Y dice, y le dio un beso. Entonces, el que entregó a Jesús, recuerden que ya hablamos la vez pasada, Judas es lo mismo. Buscamos qué significaba Judas, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba Judas? Bondad, amor de Dios. El que es bondad, el que es amor de Dios, entrega a Jesús. Porque es que nosotros somos eso, somos bondad, amor de Dios, pero entregamos a Jesús. Y lo entregamos con un beso, es decir, lo entregamos en gestos que parecen amorosos. Ejemplo, yo cuidando la liturgia, porque las lecturas se hagan bien como deben ser, entonces alguien se equivoca y te equivocaste, ¿qué te pasa? Estoy haciendo supuestamente algo bueno, pero con un beso entrego al Hijo del Hombre. ¿Ven? Voy a comulgar, pero yo estoy pensando que aquel que ya no me cae bien y esa infeliz o el otro no sé qué. Y
no quiero que se me acerque, pero yo voy a comulgar. Con un beso estás entregándolo. Y no nos damos cuenta. Bien, dice el texto, entonces Jesús le dijo, amigo. Fíjense la reacción de Jesús. Le dijo, amigo, ¿a qué has venido? El trato del traidor versus el trato de Jesús. Jesús siempre sigue siendo amoroso. Dios siempre es amoroso. No es que yo cometí un error, entonces Dios se puso bravo conmigo. No, estás equivocado. Dios es siempre amor. Amigo, ¿a qué has venido? Y entonces aquellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada morirán. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesús se ha dejado capturar, es lo que dice el relator. Sus discípulos están todavía pensando en un Mesías poderoso, rey como David. Entonces, ¿cómo es que no? Entonces, uno saca la espada y se le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y la palabra de Jesús es sabia. Mete tu espada en la vaina, porque el que hiere espada muere a espada. Aquí dice, todo el que empuña la espada morirá a espada. Entonces va a decir, o piensan que no puedo yo rogar a mi Padre, que podría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Mas ¿cómo se cumplían las escrituras de que así debe suceder? Dice Jesús, no, es que yo hubiese podido ser un rey como David, con la espada. Pero si hubiera sido así, entonces no se habría cumplido la voluntad de Dios en su palabra. Fíjense, él dice la importancia de la palabra. La palabra dice que debe suceder así. El autor está citando evidentemente a Isaías, al siervo doliente, del capítulo 53 en adelante. El siervo doliente. Entonces Jesús dice, así está en la escritura. Entonces, yo pudiera hacerlo, pero mi vida está para cumplir la escritura. Imagínense que nosotros dijéramos así, que nosotros tuviéramos esa calidad de fe y dijéramos, mi vida está para cumplir la escritura. Y hoy, como sabemos que la escritura está sintetizada en ámense los unos a los otros, como yo los he amado, podríamos decir, mi vida es para amar, porque así cumplo la escritura. Porque si no amo, nada. 1 Corintios 13. Puedo dar hasta mi cuerpo a quemar por los demás, pero de nada sirve, porque no tengo amor. Puedo hacer todos los cursos en la renovación, en el camino, en Emaús, en donde sea. Puedo hacer todo, es más, puedo sacar y hacer un desprendimiento de todo lo que tengo, pero si no tengo amor, de nada sirve. A esto se refiere. La vida de Jesús es vida ante todo de amor entregado, de amor donado. Y va a decirnos algo también. En aquel momento dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos?
¿Por qué Jesús dice eso? Porque habían dicho en los profetas, dice, al siervo lo verán como lo tratarán de ladrón y de salteador. Entonces él se está citando el Antiguo Testamento. Como un salteador han venido ustedes con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Qué interesante. Si Jesús estaba en el templo y era un personaje conocido, ¿por qué Judas tenía que mencionarle, darle un beso para que se dieran cuenta quién era? Si Jesús estaba en el templo todos los días, dice, y estaba predicando, y la gente lo veía, ¿por qué tuvo que Judas ir a darle un beso para que se dieran cuenta los sacerdotes y los enviados que era Jesús? Porque están trayendo la historia de José. José, que también se puede, aunque es Joshua, está muy cerca. A José, ¿quién lo vendió? ¿Cuál hermano? Rubén fue el que dijo que no lo mataran. Pero ¿quién fue el que dio la idea de venderlo? Judá. José, Judá. Jesús, Judas. Jesús está recopilando en él todos los personajes bíblicos, porque es la suma de todo, es la plenitud. Es la plenitud. Alguien dirá, ¿y por qué eso no lo dice en la misa? Porque a veces no hay tiempo para decir todas las cosas. No hay tiempo para decirlo. Dice, entonces, dice el texto, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Miren, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahí se escandalizaron. Yo no voy a seguir un Mesías que se deja morir. Repito, los que tuvimos, por ejemplo, en aquella época de los 80, con todo el tema de lo que había, todo el mundo clamaba un Mesías. No con el nombre Mesías, con el nombre USA. Ahora, si hubiera venido el embajador de Estados Unidos y hubiera dicho, bueno, pueblo panameño, yo vengo a estar con ustedes, pero voy a caminar con ustedes por las calles para que demos la vida. Y entonces lo agarran a palo y yo no voy a seguir a ese tipo, un cobarde. Imagínense, es que nosotros somos muy novelescos en la mente y hacemos mucha novela con Jesús. No, eso fue muy serio. Todos lo abandonaron. Imagínense, porque así pasa también hoy. Cuando Jesús nos pide, velen y oren conmigo, den la vida conmigo, y no porque tengamos que poner el cuello o no vaya a un tiro, no, es por servir. Todos lo abandonan. A ver quién puede servir para el lector. Usted puede leer hoy, no, que no traje los lentes, ¿no? Es lo mismo. Todos lo abandonaron. Entonces, y huyeron. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y ancianos. Escribas fungen como jueces de ley también, ley, porque era una teocracia. Dice, Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. A ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. ¿Ven? Son los judíos. Aquí no están hablando de que los romanos quieren condenar a un sedicioso. No. Son los sumos sacerdotes y los judíos.
¿Ven? Cuando en realidad también había un punto peligroso ahí, era que para los romanos era un peligro. Si se había declarado Mesías, ungido, rey, era un peligro. ¿Qué hacían los emperadores cuando otro quería ser rey? Muerte con él, yo soy el rey. Ese que no fue algo tan simple. Entonces dice, al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. La verdad no se defiende. La verdad es. Por eso Jesús calla. La verdad es. Y lo que no es verdad no es, aunque se quiera, no es. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús contestó, tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos ya? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces le pusieron a escupirle en la cara, a bofetearle, y otros a golpearlo diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Aquí estamos mirando también al profeta Isaías, 53 en adelante. Le mesarán la barba, le golpearán la cara como un pedernal, etcétera, pero yo he puesto mi cara como pedernal, dice. Y lo que está diciendo es, se está cumpliendo totalmente en Jesús la Escritura. ¿En qué consiste la Escritura? Lo que está diciendo, que Jesús no se está defendiendo. ¿Por qué? ¿Cuándo uno no se defiende? O mejor dicho, ¿cuándo uno se defiende? Cuando se siente atacado, afectado, atacado. Jesús no se defendía porque no se sentía atacado. ¿Y por qué no se sentía atacado? Porque estaba consciente del Espíritu del Padre, consciente de quién era. Soy uno con el Padre, soy espíritu. ¿Quién puede atacar mi espíritu? Nadie. Podrán al cuerpo hacerle algo, pero atacarme a mí, a mi ser, nadie. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Lógico, nosotros a veces no entendemos esa profundidad porque nuestra mentalidad es totalmente occidental. Hemos crecido alma, cuerpo, no lo entendemos. El sentido de espíritu, de saberse espíritu. Entonces, dice, Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera del patio y una criada se acercó a él y le dijo, ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? En la primera iglesia era como decirle, ¿también tú eres un bautizado? Era lo mismo, Pero él negó delante de todos, no sé de qué dices. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros nuestro bautismo también? Porque el bautizado es otro Cristo. Y negarme a darme es negar mi bautismo. Porque fuimos bautizados para ser Cristo, para ir al mundo. Vayan a todo el mundo. Después lo veremos en Mateo 28. A todo el mundo. Vayan. No es quédense acorracaditos y que no. Porque está lloviendo mucho, ¿no? Vayan a todo el mundo. Cuando salía del portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y eso es lo que decimos nosotros. Cuando yo me niego a amar, a servir, a perdonar, yo estoy diciendo, yo no conozco a ese hombre. Porque si lo conociera,
viviría como él. Yo no conozco a ese hombre, a Jesús. Entonces fíjense por dónde estaba Pedro, Toda la enseñanza de 3 años casi, o lo que fuera, 2 años, a veces algunos dicen hasta 6 meses, pero toda la enseñanza y el estar con Jesús se le fue, porque había quedado en la cabeza, en la teoría. A la hora de la práctica se fue. ¿No nos ha pasado eso también a nosotros? Se nos va también. Entonces, poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, pues además tu misma habla se descubre. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo, que no fue el gallo, repito. Tocaron la trompeta del cambio de turnos, el Gallicanum, y que se tradujo como gallo, y entonces gallo pensaba que era el gallo de la gallina, el Gallicanum. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Es decir, el cumplimiento de la palabra de Jesús en el discípulo le hace repensar. El cumplimiento de lo que Jesús dice al discípulo le hace repensar. Pues entonces dice, Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llorar amargamente es un signo del reconocimiento de su error y del camino de conversión. Reconocimiento del error y camino de conversión. Bien, lo dejamos aquí para algunas preguntas, algunas ideas que haya. Estos textos que vienen son un poco duros, son textos fuertes que muchas veces no se entienden cómo quiso expresarlo el autor en su contexto original. Buenas noches a todos. Le voy a ser bien sincero, padre. La reflexión que usted ha hecho de este libro de Mateo en la noche de hoy es la primera vez que la escucho de una forma tan profunda y tan diferente. Ayer que estábamos reunidos en San Martín de Porres, yo decía que me llamaba la atención estos textos que son usualmente relacionados con la Semana Santa, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y yo creo que es muy enriquecedor. Un comentario nada más. A mí siempre me gusta hacer un análisis histórico, digámoslo así, de cómo fue la vida de Jesús. Y yo me pongo un poco en los zapatos de los apóstoles. Si él dice, mi líder me dice, el que no bebe de mi sangre ni come de mi carne no tendrá vida eterna. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo no vamos a comer la carne de Cristo? ¿Somos caníbales acaso, verdad? Y ahora que usted lo ha explicado, me queda un poco más claro realmente lo que él quería decir, y compruebo mi teoría de que los apóstoles eran gente tan común y corriente como nosotros hoy, 2000 años después, porque no lo entendemos un poco. Y nosotros que hemos tenido 2000 años para reflexionar, para analizar la palabra, pero ellos, ¿qué guía tenían? Muy bien, exactamente. Eran como nosotros, lo que una vez el Papa dijo al inicio, Francisco, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, y dijo: Pedro y Pablo eran como nosotros. Y mucha gente, wow, qué cosa ha dicho el Papa, no sé. Pero es que es así, como nosotros hemos, y ese es un error, hemos divinizado, en el sentido griego, no de Jesús, hemos divinizado a muchas personas, cuando lo que debemos hacer es ver la divinidad de todos y de todas.
Buenas noches. También creo que estos textos son muy profundos y no fáciles de entender, pero a mí se me vino como algo cuando dijo, para que se cumplan las escrituras. Y como dice Isaías, es decir, la fe está viva porque es una fe que viene de una tradición que se ha ido aprendiendo con el sacrificio de Jesús y de los mártires. Porque cada vez que hay un mártir, yo cuando me pongo a ver EWT sobre esas historias de los santos en España, todos los sacerdotes que murieron durante la dictadura de Franco, o en México, en todas partes, en El Salvador, ¿verdad? Esa sangre de los mártires. Entonces, no sé si esto lo estoy enfocando bien, pero para que se cumplan las escrituras es que tiene que, como ha venido sucediendo, y entonces para que la fe no se pierda, porque ¿qué otra explicación tenemos de que dure, que la fe nunca se acabe, que se pasa de generación en generación? Y a pesar de que todo está revuelto, ahorita estamos escuchando que en Escocia están implementando unas leyes que ya tú no puedes ni siquiera orar, y si te descubren, ni siquiera con el pensamiento. O sea, ¿a qué niveles hemos llegado? Pero cuando yo oigo esto me lleno de fe, porque digo, van a rodar cabeza, va a haber muchos mártires. Todos tenemos que ser un poco esos discípulos dispuestos a, porque mira lo que está sucediendo en estos países y todo lo que es posible que suceda. Ahorita mismo esa agenda 2030 que va a atacar mucho a la familia, y hay una serie de cosas, pero sangre de los mártires, esa vida de Jesús que Él dijo, no que se haga como yo quiero, sino como Dios lo dice, y como decía Isaías. Entonces eso como que me llama la atención, como que esa tradición, eso es lo que mantiene viva la fe. O sea, es importante algo, que la fe viva viene de la escucha de la palabra, primero. Segundo, que el tema del sacrificio de Jesús, cada vez más, sobre todo en teología bíblica y teología litúrgica, se está ahondando más, porque se ha descubierto y se sabe por la revelación de Jesús que Dios no es un Dios que pide sangre como el Dios azteca, Quetzalcóatl, o todo un montón de dioses que decían que pedían sangre para que... El Dios verdadero no es así. Por lo tanto, incluso cuando tú lees el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nunca dice tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que lo mataran. No, Dios envió a su Hijo para que lo amaran, para que aprendiéramos a vivir como Él. Pero en la fidelidad de Jesús al amor, en la fidelidad de Jesús al amor y al dar la vida, se da y usa el ejemplo del sacrificio hebreo para hacerlo en Él. Y ya cuando veremos la muerte, veremos unos signos que regularmente no se ven y que ahí están, y que hacen ver a cualquier hebreo a un cordero en la cruz. Entonces, pero igual los mártires no es porque me gusta dar la vida o que Dios quiere que le demos la vida, no, es la consecuencia de la fe, de ser honestos con la fe, de ser coherentes con la fe y consecuentes con el amor, porque doy la vida por amor, porque amo a Dios, amo a los demás, amo a Cristo, y bueno, tomen la vida. Entonces, claro, por eso es que los primeros cristianos hacían los altares sobre la tumba de los mártires, porque los mártires recordaban la vida de fe. Pero habían otros también, los confesores. No solamente se valoraba el mártir, también el confesor. El confesor era aquel que había sido preso, golpeado, pero no lo habían martirizado, no lo habían matado, sino que lo habían dejado vivir. Entonces ese era un confesor. Y era tan valioso el ser confesor que si un hombre estaba sin bautizar
pero creía en Jesús, estaba en el proceso y hacía de confesor, o sea, confesaba su fe, automáticamente lo declaraban como bautizado. Incluso lo podían declarar anciano, presbiteroi. Es el valor de la confesión. Entonces, hoy damos mucho valor al martirio, pero no estamos dando mucho valor al confesor. El que se gasta todos los días, está anciano por la fe. El que sirve a los demás, un confesor. Entonces, eso hay que tener, pues, en todo momento la fe nos está llegando por la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Sí, buenas tardes. Yo comparto aquí con lo que dice el hermano, muy profundo su conocimiento y una enseñanza muy enriquecedora. Mi pregunta va más al tema de conocimiento. Creo que en la Pascua judía, creo que la tercera copa, la redención, Jesús, no sé si me voy a adelantar a los otros capítulos, fue la copa que tomó cuando le dieron lo del hisopo. Es una figura. Es una figura. Lo que pasa es que, bueno, eso viene, sí, después. Pero tenla ahí la pregunta, es buena que la tengas. Porque evidentemente los hebreos tenían 3 copas. Jesús enfatiza una, la que es la de su sangre, y que equivale al momento de la cruz. Por eso, ¿dónde se celebró la Eucaristía por primera vez? ¿Dónde fue? En la cruz. La última cena fue la prefiguración. La primera Eucaristía fue en la cruz y se completa con la resurrección. La Eucaristía es cruz, muerte y resurrección. Siempre, no está separada. ¿Ven? Entonces, por eso cuando nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos la Pascua realmente. Pasión, cruz, muerte y resurrección. Buenas noches, padre. En redes mencionan lo siguiente: buenas noches, entonces no nos podemos conformar con ir a misa y al rosario, debemos involucrarnos más cada día. Es un comentario excelente. Para cumplir la Escritura. Yo le añadiría para cumplir la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? Sintetizada: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para cumplir esa Escritura, ese mandato de Jesús, aquí estoy para servir. Hazme donde tú quieras, ponme donde tú quieras. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo para salvarnos, para darnos vida abundante, vida verdadera. Gracias por el testimonio de la palabra que nos hace reconocer tu presencia y tu llamada continua a seguirte. Que no solo guardemos en nuestras mentes lo que tu palabra nos dice, sino que lo llevemos al corazón para dar el cuerpo y la sangre por amor como tú lo das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Mil bendiciones.